como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Mira lo que vamos a hacer hoy. Ya lo hice con los otros signos anteriores a ti. Y es que lo que vamos a hacer es que saco una carta de arcanos mayores, porque considero que son los que dan realmente la energía, las que demuestran la energía. Y entonces vamos a ver qué piensa tu persona especial, esa persona del pasado, del presente, o quizás ese futuro de amor que hay para ti con respecto a eso. ¿Viene algo? ¿No viene todavía? ¿Qué te digo? ¿Cómo estás ahorita con el amor o cómo estás ahorita con el desamor, con esa persona especial? ¿Qué energía te está irradiando? Y en base a eso vamos a sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Acuario, qué tenemos que decir con respecto a esa personita tuya del pasado, presente, futuro, algo que tenga que ver contigo, con el amor y el desamor, lo que fuere. Vamos a ver. Esa persona se está notando que tiene muchas dudas, pero fíjate, aparte de las dudas que tiene, también puede haber alguna intuición que se le está desarrollando a esta persona acá. Algo que quiere intuir. Quizás a lo mejor hay cosas que que esa persona va a saber, que ¿cómo digo? Que la pueden sorprender. Algunas cosas que se van a develar y esta persona muy probablemente las pueda saber. Y fíjate tú lo que puede hacer. Ya me lo captaron, ya me lo dijeron. Es que esa persona quizás no sabía realmente qué significabas tú para esa persona. Y ahora, a través de la lejanía, a través de esa distancia que tienen ustedes, se está dando cuenta realmente lo que tú significas para esa persona. Déjame decírtelo y déjame participártelo si no lo sabías. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque está la carta de la luna y la carta de corte es la carta del juicio, donde el juicio le está haciendo abrir los ojos, sal de esa tumba donde estás, resucita, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás sintiendo. Y la otra carta que viene es la carta del sol. Y si te sigo sacando cartas, viene ahora la carta de la luna, de las estrellas, perdón. Entonces, mira, esto es una combinación de cartas muy, pero muy buena para esta persona e inclusive para ti. En todo caso, si tú quisieras que viniera esta persona nuevamente. Veo así como que esta persona ahora empieza a darse cuenta. Tiene dudas. No hay que negarlo. Tiene dudas de si de verdad cómo está esa persona con respecto a ti. Es como un concierto de dudas, quizás que tiene como un pentagrama de dudas que no sabe cómo definirlas, pero que a la larga esta persona va a terminar por saber la verdad sobre sí misma, sobre sus propios sentimientos. Quizás a lo mejor todavía puede ser que en este momento todavía esa persona no se ha dado cuenta realmente de lo que está sucediendo a su alrededor con su energía con respecto a ti. Pero el juicio le va a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer. Le va a tocar esas trompetas y le va a decir, epa, despierta de una buena vez. Mira mira dónde estás tú ahorita, mira lo que estás sintiendo, mira lo que está pasando. Entonces, esa persona ahora, por ejemplo, pareciera verse quizás como muy feliz. A lo mejor sí, a lo mejor hace creer a todo el mundo que sí, que está muy feliz, pero realmente en apariencia, porque realmente va a comenzar a sentir que algo le está faltando. Sí, señor. Vamos a ver,
yo lo puedo tomar ahorita como que en un presente. Esta persona todavía no está sintiendo esto, pero en el transcurso del tiempo, vamos a decir así, cuando vaya pasando el tiempo, sí que se va a dar cuenta realmente, porque va a empezar a sentir, palabra cierta, se me cayeron todas estas cartas, y va a empezar a sentir realmente lo que es estar sin ti. Ahí sí se va a dar cuenta, ya tú vas a ver, ya vas a darte cuenta de esto. Sí, señor. Entonces, no te preocupes, deja que fluya, es lo que te pide el tarot también, que fluyas, que no te preocupes por nada, mi querido Acuario, que las cosas si son para ti, serán para ti. Si no es para ti esa persona, mira, aunque te pongas nada, aunque te multipliques por 4 o 5 personas igualitas a ti, si eso no es para ti, no es para ti. Vamos a ver entonces, ¿qué más hay? Vamos a ver, esta persona sí se dará cuenta realmente, porque de verdad su energía está como muy opaca ahorita, está bajo la luna, y eso así como que si fueran dos personalidades al mismo tiempo, ¿entiendes? Como que si esa persona está reflejándose sobre ese lago que está allí, y está reflejando y tiene como sí o no, quiero o no quiero, está en esa confusión, pero el juicio le va a hacer ver. El juicio le va a hacer ver muchísimas cosas. Y mira, ahí se ve como que el rey de copas invertido, como que de verdad pareciera ser que no tuviese amor o no hubiese suficiente amor. Esta persona de verdad todavía no lo sabe. Siente que como que a lo mejor o no hay amor de tu lado o no hay amor de su lado. Siente como que esta relación es algo, o esta situación es algo incierta, o que un futuro para esta nueva relación la ve incierta, porque todavía no ha terminado de despertar. Pero mira, tiene en su mente esta fuerza, esta fuerza, esta carta de la fuerza que le está dando suficiente fuerza. Y mira, en su corazón va, o mejor dicho, ya tomó una decisión. Ya se da cuenta esta persona realmente de lo que está sintiendo. Y mira, Paje de Pentáculos, viene definitivamente a ofrecerte, viene a querer cristalizar algo, viene a renovar algo, viene a ofrecer a tu zona, digamos, a tu jardín de amor, quiere como invertir en algo. Entonces, sí que te digo, mira, esto no estuvo muy difícil, esto sencillamente lo que pasa que esta persona quizás se fue a desconfundirse, como quien dice, esta persona salió a desconfundirse, a ver qué era lo que le pasaba, quizás a lo mejor no estaba muy segura o muy seguro de lo que estaba sintiendo en la relación, y decidió irse. Y ahora que está lejos, que se está dando cuenta que la luna le está pegando, que de verdad está sintiendo que hay dudas, poco a poco el juicio le está llevando a que salga realmente de esa penumbra y se dé cuenta definitivamente de lo que está sucediendo y de lo que está sintiendo. Y efectivamente, esta persona, a pesar de que ha creído que ya no quería más, pues ahora le viene una fuerza grande, toma una decisión y quiere definitivamente volver otra vez a invertir en ese jardín de amor para ti. Y mira lo que sale aquí. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Acabo de sacar esta carta, la carta de los enamorados. Esta persona vuelve otra vez a la relación, se desconfundió. Así pasan las cosas, así son las cosas. A veces uno está confundido y tiene los sentimientos medio enrollados, palabra cierta. Los sentimientos todos enrollados y tal, y no se sabe si quiero o no quiero. Y la lejanía muchísimas veces es la mejor consejera para darse cuenta realmente si estamos queriendo todavía a la persona o no. Y esta persona regresa y mira, decisiones de amor. Ese es el consejo que le está dando el tarot. Ni siquiera es que es la persona que lo está haciendo, sino es el consejo que le está dando el tarot. Porque esta persona quiere, como poco a poco, ir invirtiendo nuevamente en ese jardín del amor. Ahí yo te estoy dejando, mi querido y adorado Acuario, con esta lectura. Y déjame decirte, no es por nada, pero aquí
yo estoy como justificando ese hecho de que esa persona se haya ido para desconfundirse, porque ahora sí es verdad que va a venir más clara de lo que estaba antes, y eso en parte es beneficioso para la relación. ¿Me comprendes? Es mejor estar claro que andar allí como en ascuas, como que en oscuro, o como en esa carta de la luna. Mira, ¿ves? Todo oscuro, una luna grande allí y que se refleja en ese lago, pero uno nunca sabe para dónde uno va. Y lo importante es que esta persona sola pudiese desconfundirse, que no esté contigo, sino que al contrario salga de donde está para poder saber exactamente qué es lo que quiere. Esa es la idea, pues, para que estemos más claros ahora, ¿de acuerdo? Ahí te estoy dejando yo, pues, esa lectura, mi querido y adorado Acuario. Lo que te resonó, te resonó. Y el que entendió, entendió. Y el que tiene que sacar y mandar al reciclaje, pues que saque y mande al reciclaje. Nos estamos viendo. Bye bye.